Buenos días, amigos. Continuando con el primer videoblog del otro día, dedicado a las desapariciones de buques en la mar, esa introducción que hicimos, vamos a empezar hoy a describir los que han sido, digamos, los siniestros marítimos dentro de este apartado de desapariciones más trágicos, más importantes en lo que es la historia reciente de nuestro país. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, con la desaparición del castillo Montjuïc. Probablemente la más trágica de las desapariciones de un buque español en la mar, de un buque mercante. Una desaparición que conmocionó al país, ocurrió en diciembre de 1963, ya con los medios de comunicación, en fin, muy desarrollados en España, y sumió al país completo en el dolor y en el asombro de que un accidente así se pudiera producir. Aclaro, antes de seguir con el tema, que esto es algo más complejo de lo que yo voy a explicar. Yo lo explico de forma simplificada para que aquellos que no tenéis conocimientos, digamos, profesionales náuticos, y para quienes están especialmente pensados estos videoblogs, lo entendáis de la forma más simple, es decir, los procesos que llevan a hacer que un buque se hunda súbitamente en la mar son algo más complejos de lo que yo voy a explicar, y lo voy a hacer de forma simplificada. Recordaréis que el otro día, en el videoblog del otro día, decía que en el estudio que hice yo hace muchos años sobre desapariciones de buques en la mar se daban una serie de circunstancias tales como la antigüedad del barco, eran barcos muy antiguos, el mal tiempo, posibilidad de existencia de defectos de diseño o de vicios ocultos en la embarcación, cargamentos peligrosos, etc. Bien, en el castillo de Montjuïc se dan todas las circunstancias que he mencionado antes, absolutamente todas. Lo que parece casi milagroso es que resistiera tanto tiempo a flote. El castillo Montjuïc era el antiguo African Mariner, un barco de carga inglés, un barco muy grande. De hecho, si no recuerdo mal, fue el mayor buque de carga hundido en la Guerra Civil Española. El African Mariner es hallado en el puerto de Barcelona en el año 1939, cuando las tropas de Franco toman la ciudad y entran al puerto. Se lo encuentran allí hundido por los bombardeos de la aviación italiana que tuvieron lugar en marzo de 1939. Hemos subido aquí a naufragios.es muchas fotos, muchos documentos sobre estos bombardeos que arrasaron el puerto de Barcelona y afectaron a la mayor parte de buques que allí se encontraban atracados. Pues bien, el African Mariner fue uno de estos buques que resultó alcanzado por el bombardeo. Hay quien dice que las bombas no lo tocaron directamente, pero que cayeron muy cerca y le provocaron diversas vías de agua, diversos daños en el casco que hicieron que se acabara hundiendo. Como he mencionado, era un barco enorme. Ya por aquella época era un barco muy viejo. Tened en cuenta que cuando el African Mariner, que era su primer nombre, se hunde en el puerto de Barcelona, tenía ya 20 años. 20 años de servicio sobre sus cuadernas. Había sido construido en 1919. El barco es reconocido por la Comisión de la Armada para el Salvamento de Buques Mercantes y se decide que se va a reflotar y se va a reparar. Era un barco con muchísima capacidad de carga, un barco muy grande, como he dicho, un barco muy grande para los estándares de la época. Medía 128 metros de eslora, registraba 6.500 toneladas brutas y tenía un peso muerto de casi 11.000 toneladas, podía transportar unas 11.000 toneladas de carga. Era un barco, en fin, de unas dimensiones muy importantes. Durante la posguerra, los primeros años de la posguerra, se pusieron en servicio muchos de estos buques que habían sido hallados hundidos en los diversos puertos españoles. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. El país estaba devastado por la guerra, aquí hacía falta unas importaciones de comida fundamentalmente desde América del Sur y otros países también de Europa, no solo de América, y hacían falta buques mercantes. La Marina Mercante Española estaba deshecha, había sufrido los rigores de la campaña militar durante 3 años y se encontraba en muy malas condiciones. Por eso la Armada, en un trabajo excelente que hizo la Comisión de Salvamento de Buques Mercantes de la Armada, recuperó todos los barcos que pudo para abastecer al país. Por eso el African Mariner fue reflotado
y puesto en servicio para traer trigo, maíz, en fin, diversos alimentos desde diversos puertos del mundo. Eso es una parte muy desconocida en la historia de la Marina Mercante Española, la actuación de estos buques y sobre todo la actuación de las tripulaciones españolas, que en la posguerra se lanzaron al mar en unos barcos que realmente eran unos, como decimos los marinos, eran unos candráis infectos que flotaban casi de milagro, y se jugaron el tipo durante muchos años en unas condiciones muy duras. Durante la Primera Guerra Mundial la flota española sufrió muchísimos ataques de submarinos de los imperios centrales. Durante la Segunda Guerra Mundial nos dieron de tortas todas las potencias beligerantes, ingleses, americanos, alemanes, italianos, absolutamente todos. La historia de estos marinos mercantes que salían al mar para traer alimentos a nuestro país es un episodio que algún día tendremos que recuperar y contar con detalle como homenaje a estos hombres. Pues bien, el castillo de Montjuïc fue reparado. A lo largo de su vida marinera sufrió diversas transformaciones, sufrió también una varada, embarrancó y tuvo serios daños, pero siguió muchos años en servicio por esta necesidad de tener buques con mucha capacidad de carga. El castillo Montjuïc tenía muy mala fama entre los tripulantes de la navío de la empresa Nacional Elcano. Todos se quejaban de que tenía muchas deficiencias, era un barco inestable, era un barco que presentaba muchos problemas en el casco, era un barco que presentaba corrosiones, un barco que presentaba problemas en sus tanques de lastre, un barco que presentaba muchos problemas en la máquina. Nadie quería navegar en el castillo Montjuïc. La Armada tuvo constancia de todas estas quejas y durante la investigación que se hizo por la desaparición del castillo Montjuïc pudo manejarla. Incluso en las conclusiones de la investigación llega a hablar de estas deficiencias. Era un barco con muchos problemas. Fijaos que había estado hundido en el puerto de Barcelona debido a un bombardeo y eso ya había causado serios daños en el casco y en su estructura. Ahí tenemos ya una de las causas que mencionábamos entre los factores que provocaban la desaparición de buques. Los posibles vicios ocultos, los posibles daños ocultos que luego o latentes que luego se manifestaban y podían provocar un accidente como fue en el caso del Montjuïc. Además de que el barco, como yo os digo, sufrió una varada que le ocasionó gravísimos daños. Bien, el castillo Montjuïc desaparece en diciembre de 1963. Se piensa que pudo hundirse en torno al 14 de diciembre. El barco había zarpado de España rumbo a Boston, donde iba a cargar un cargamento de maíz a granel. Un cargamento de aproximadamente si no recuerdo mal, unas 9.000 toneladas de maíz a granel para traerlo a España. El maíz es uno de estos cargamentos peligrosos de los que os hablé el otro día, ¿verdad? Es susceptible de correrse en las bodegas, de que se produzca el fenómeno que los marinos llamamos de superficies libres. Por eso debe ser estivado, cargado y estivado a bordo, en fin, construyendo una serie de estructuras de madera para compartimentarlo y para que no se corra. El barco atracó en el puerto de Boston y empezó a tomar mercancía, a tomar este maíz bajo la supervisión de la NCB, el National Cargo Bureau. El National Cargo Bureau, Oficina Nacional de Cargamentos, ¿no? Es un organismo oficial en Estados Unidos que supervisa la carga de este tipo de cargamentos. En concreto, la inspección del castillo Montjuïc, estaba siendo realizada por un capitán de la Marina Mercante norteamericana, que era el jefe del NCB, del National Cargo Bureau en Boston, y que se llama Carleton Clogston. Es importante mencionar a este personaje porque luego va a tener un papel relevante. El barco estuvo cargando maíz hasta el día 5 de diciembre, día en el cual a las 5 de la tarde zarpó del puerto de Boston con sus casi 9.000 toneladas de maíz. Empieza aquí la polémica acerca de lo que le pudo ocurrir al castillo Montjuïc sin la preposición de. Se piensa que el capitán Clogston firmó los papeles del despacho del buque sin haber hecho correctamente los cálculos de estabilidad del mismo. Esa es al menos la conclusión a la que llega la Armada Española. Bien, el barco va navegando hasta el día 11
de diciembre, en el cual telegrafía a sus armadores que tienen previsto llegar a La Coruña, que era el puerto al que iban a llegar el día 21 de diciembre. Los 37 tripulantes que llevaba estaban muy ilusionados porque iban a poder pasar la Navidad con sus familias, algo que era realmente extraño, realmente raro en aquella época. Hoy en día en la Marina Mercante las vacaciones están establecidas de forma que se pasan muchos días en tierra con la familia. En aquel entonces se podían coger un mes de vacaciones al año y era muy raro que te tocara el mes de diciembre, ¿verdad? Por tanto, pasar la Navidad en familia era algo para aquellos marinos pues muy ilusionante, estaban muy ilusionados, muy contentos. El día 14 de diciembre transmite nuevamente el Castillo Montjuïc su posición y confirma que tiene intención de arribar a Coruña el día 21 de diciembre. También comunica que estaban en mitad de un temporal, era un temporal que se había estado formando en la zona de Terranova y que se encontraba aproximadamente al norte de las Islas Azores. Ese día 14 de diciembre fue el último día que el Castillo Montjuïc transmitió su posición a sus armadores. El día 23, el 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena, a la vista de que el Castillo Montjuïc no arribaba al puerto de Coruña, sus armadores contactaron con la Armada y pusieron en conocimiento de la Armada el hecho de que el Castillo Montjuïc no respondía a los mensajes que se le estaban radiando ni tampoco había llegado a puerto. El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada da orden de que inmediatamente salga una flotilla a buscar al buque español. En concreto salieron las fragatas Vicente Yáñez Pinzón, otra fragata cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y el crucero Canarias, el célebre crucero Canarias. Salieron navegando un rumbo opuesto al que debía tener el Castillo Montjuïc en su viaje hacia España. De igual forma avisaron a las autoridades portuguesas. Recordad que el Castillo Montjuïc da su última posición estando al norte de las Azores, y las autoridades portuguesas, las autoridades de Portugal, nuestro país hermano, mandan también a varias unidades de su escuadra a buscar al Castillo Montjuïc, y los Estados Unidos establecen un amplio dispositivo aéreo con las unidades que tenían en Azores para buscar al Castillo Montjuïc. No encontraron absolutamente nada. Ninguno de los buques enviados por España o por Portugal o los aviones enviados por los Estados Unidos encontraron ni rastro del Castillo Montjuïc, únicamente la inmensidad y el vacío del mar, ¿verdad? El día 30 de diciembre, al no encontrar nada, la Armada simplemente suspende la búsqueda del Castillo Montjuïc, y en España se empieza ya a temer lo peor, que el barco se podía haber hundido de forma súbita en mitad de aquel espantoso temporal que estaba corriendo cuando se produjo la última comunicación. Como veréis, todas las circunstancias que influyen en las desapariciones de un buque se estaban dando en el Castillo Montjuïc. Su extrema vejez, tenía 44 años cuando el Castillo Montjuïc desaparece. Esos son muchos años ya para que un mercante siga navegando. Y más a un mercante que está afecto a tráficos de graneles, que son tráficos muy agresivos para la estructura del barco. El tiempo era muy malo, tenía muchísimos problemas en el casco, ocasionados por su vejez y por todas las incidencias que tuvo a lo largo de su larguísima vida marinera, ¿verdad? Bombardeos, varadas, etcétera. Y la desaparición se produjo transportando un cargamento de mercancías peligrosas, un cargamento de maíz. 7 meses después de la desaparición del Castillo Montjuïc, un pesquero de la matrícula de Bermeo, el Erchain, encontró un aro salvavidas en el Atlántico Norte, un pesquero que estaba había ido al Bonito, estaba con la campaña del Bonito, encontró un aro salvavidas en el Atlántico Norte que daba la impresión podía pertenecer al Castillo Montjuïc. Es lo único que apareció del barco. El resto pues andará por ahí perdido al norte de las Azores a probablemente muchos miles de metros de profundidad, junto con los cuerpos de los 37 españoles que a bordo navegaban y que iban a pasar aquellas navidades en familia, con su familia, después de muchos años de navegación.
El capitán Cloxton, el capitán Carleton Cloxton, el hombre que permitió salir al castillo Montjuic, el que firmó los cálculos de estabilidad, se quitó la vida, se suicidó. Si no recuerdo mal, fue el 9 de enero, unos días después, 9 días después de que se decretara el fin de la búsqueda del castillo Montjuic. Su hija lo encontró tirado en el garaje de su casa, junto al tubo de escape de su coche, y se había quitado lógicamente la vida. Hay quien dice que por los remordimientos, por haber dejado salir al barco, se dice que había hecho muy buenas migas con el primer oficial del castillo Montjuic, este señor se llamaba Antonio Martínez, que era un chico joven que hablaba muy bien inglés, una persona, en fin, que le pudo haber influido: hombre, que queremos pasar la Navidad en casa, que llevamos muchos años sin pasar la Navidad en casa. En fin, el caso es que este hombre se quitó la vida. El NCB, el National Cargo Bureau, siempre negó que hubiera cualquier relación entre la muerte del capitán Cloxton y la desaparición del Montjuic, pero bueno, en fin, da la impresión de que sí que pudo haber una relación entre ambos hechos, ¿verdad? Lo que la NCB no quería es que de alguna forma se hallara responsabilidad por la actuación de uno de sus funcionarios y pudiera ser condenada por responsabilidad civil por la desaparición del castillo Montjuic y verse obligada a pagar indemnizaciones a los familiares. Era una postura, hombre, siendo Estados Unidos, comprensible. En España, en aquella época, en la cultura del seguro y todo esto, estábamos todavía en pelotas y no era bastante improbable que se produjera esa reclamación. Si me permitís, os voy a leer de forma rápida las conclusiones a las que llegó la Armada. La Armada española hizo dos investigaciones sobre la desaparición del castillo Montjuic. Una que fue simplemente patética, era una estupidez, y otra muy detallada y muy profunda, llevada a cabo por un capitán de fragata y por un ingeniero naval. Hicieron una investigación realmente excelente. Fijaos las conclusiones a las que llega. 1. La causa más probable de la pérdida del buque es la insuficiencia de la estabilidad transversal al encontrarse el buque sobre la cresta de grandes olas, con mar de popa, como se hace ver claramente en el adjunto estudio de estabilidad. Esto es lo que yo comentaba antes, de que el capitán Cloxton pudo dejar el Montjuic sin haber realizado correctamente los cálculos de estabilidad, o simplemente habiendo pasado la mano, ¿verdad? La segunda conclusión: el buque salió efectivamente de Boston con escasa estabilidad, que no cumplía las reglamentaciones establecidas para el caso por el US Coast Guard y vigentes entonces en aquel puerto. Tercera, el grado de posibilidad de que la pérdida del buque se debiera a la insuficiencia de la estabilidad transversal es tan grande que no resulta necesario suponer la existencia de otras circunstancias agravantes, tales como falta de gobierno, entradas de agua, defectuosa resistencia estructural, etc., no pudiendo probarse, por tanto, que las deficiencias acusadas por el capitán en los partes de averías y otros miembros de la tripulación en diversos documentos, lo hemos mencionado antes, la gente no quería navegar en el Montjuic, tenía muchos problemas, en diversos documentos fueran de tal grado que anularan la navegabilidad que se deduce de la existencia de los certificados reglamentarios. A finales de enero, el 23 de enero de 1963, el Lloyd's de Londres declaró oficialmente al castillo Montjuic desaparecido en el mar. Para mí es una historia durísima, es una historia tremendamente injusta, porque los compañeros que murieron en el barco, todos ellos, desde el capitán hasta el último mozo, eran gente que se estaba jugando el tipo para traer alimentos a nuestro país. Estamos todavía en el año 63, la guerra civil no hace tanto que ha terminado y todavía el país estaba muy necesitado de importaciones, ¿no? Murieron de forma silenciosa, cumpliendo su deber y trayendo alimentos para sus compatriotas, jugándose el tipo en unos barcos que eran realmente ataúdes flotantes, como es el caso del castillo Montjuic. Sirva este pequeño videoblog como homenaje a todos ellos. Tal vez algún día, por un golpe de suerte, alguno de estos robots que se utilizan hoy en día en operaciones de gran profundidad, operaciones industriales, podamos hallar los restos del castillo de Montjuic, y saber obtener más conocimiento de cuál fue su final. Ojalá que el mal haya sido leve a todos estos compañeros, estos 37 amigos que murieron en el castillo Montjuic. Y nada más, volvemos este fin de semana con un nuevo videoblog sobre este tema.
Abrazos marineros a todos.